Hola a todos nuevamente, les habla Rafael y el propósito de este vídeo es para hablar acerca de una doctrina que ha causado mucha controversia con relación a los testigos de Jehová, entre otras doctrinas. Recuerden, para nosotros entender lo que es doctrina, doctrina es más bien una enseñanza que prevalece en el dogma de una religión. Hay doctrinas que son bíblicas, son estrictamente bíblicas, y de eso no hay duda, pero hay otras doctrinas que se basan en la interpretación de los que dirigen, en este caso, una congregación, una religión o una secta. El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová por décadas ha interpretado, según su entendimiento de la Biblia, que las transfusiones de sangre están prohibidas por la Biblia. Y eso le ha causado la muerte a miles y miles y miles de testigos de Jehová. Incluso hasta el día de hoy, porque la doctrina prevalece. Pero la pregunta ¿es esa doctrina realmente bíblica? La verdad es que la Biblia no es clara en cuanto al asunto que tiene que ver con transfusiones de sangre. Pero entonces algunas personas dicen, no, pero mira lo que dice aquí Hechos 28 y 29, mira. Dice abstenerse de sangre. ¿Vieron? Absténganse de sangre. ¿Ve? La Biblia es clara, abstenerse de sangre. Ahí no dice nada más, ahí simplemente dice absténganse de sangre, punto, ya. Cállate, acéptalo. ¿En serio? Noten ustedes que para nosotros poder entender el por qué se había dicho en Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, que uno deba abstenerse de sangre, entre otras cosas, tenemos que leer el capítulo 15 completo. El capítulo 15 de Hechos completo. O sea, cuando nosotros fuimos adoctrinados por los testigos de Jehová, y me incluyo yo, hace ya 30 años atrás, porque yo fui testigo de Jehová activo por 20 años, pero hace 10 años me alejé de la organización, así que son 30 años ya. Hace 30 años, cuando yo estaba estudiando la Biblia con los testigos de Jehová, se hablaba del asunto que tiene que ver con las transfusiones de sangre. Y yo recuerdo que simplemente estaban citando uno que otro texto de la Biblia y entonces estaban presentando una gama de interpretaciones, párrafos, publicaciones y un sinnúmero de cosas. Hasta cosas que tienen que ver con la medicina, la ciencia. Pero no iban directamente a lo que decía la Biblia completamente para determinar si realmente está prohibido por la Biblia la transfusión de la sangre. Entonces aquí, en los versículos 28 y 29, se dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos. ¿Verdad? Fin de la carta. Recuerden que a menos que se indique lo contrario, yo estoy utilizando aquí la nueva versión internacional de la Biblia. Usted puede utilizar la versión que usted quiera. Si tiene la Reina Valera, si tiene la traducción del Nuevo Mundo, la versión del Rey Jaime, la versión de los 60, olvídese, cualquiera. En esta sección, en la traducción del Nuevo Mundo dice,
si se abstienen cuidadosamente de estas cosas, prosperarán. Buena salud a ustedes. Y entonces algunos interpretan esas palabras como si se tratara de algo literal, que si usted se abstiene de esas cosas, usted va a tener buena salud. Mira, esa expresión, téngalo claro, esa expresión que dice buena salud a ustedes es una despedida de la carta. Es como decir que tengan paz. Queda de ustedes. Hasta luego. ¿Verdad? Nuestro más sincero deseo, como dice aquí, nuestros mejores deseos, o sinceramente, o con mucho gusto, y así sucesivamente. Esto es simplemente la despedida de una carta, con nuestros mejores deseos. En este caso, pues ellos estarían diciendo, pues, la firma de los apóstoles o quien sea, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos entender eso, nosotros tenemos que leer Hechos capítulo 15 completo. Hechos capítulo 15 completo. Que no lo vamos a leer completo. Pero si nosotros vamos al principio del Hechos capítulo 15, habían algunos cristianos de Judea en Antioquía que se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Más adelante dice ahí que hubo hasta creyentes, personas que se habían hecho creyentes entre los fariseos, que afirmaron que es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. O sea, en otras palabras, recuerden que los fariseos, no todos ellos estaban en contra del cristianismo. Si nosotros leemos en los evangelios, hubo una disputa entre los fariseos mismos y los escribas y los saduceos, porque algunos de ellos favorecían a Jesús. Algunos de ellos tenían fe en Jesús y no querían que lo mataran. Pero la mayoría sí estaba en contra de Jesús. Y esos fueron los que le golpearon y todo lo demás, y hasta lo entregaron a Pilato para que Pilato lo matara. Pero no todos los fariseos estuvieron en contra de Jesús. Muchos de ellos creyeron en Jesús. ¿Ok? Eso para que tengan claro. Pero obviamente, aunque creyeron en Jesús, tenían todavía consigo la tradición de la ley de Moisés. Y es por eso que en vista de esa situación surgió una controversia relacionada a la circuncisión. Surgió un altercado, como dice la Biblia, pero en realidad fue una controversia bien grande, una disputa, como dice la traducción del Nuevo Mundo. Eso hizo que se tuvieran que reunir todos y considerar lo que dice la ley de Moisés. Y entonces el apóstol Pedro, los demás apóstoles, Pedro fue el que llevó la delantera en decir eso. Y el apóstol Pedro dijo claramente que aquí en el versículo 10, noten, aquí está el versículo 10, y se lo voy a leer. Pedro dijo entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Cuando dice por la gracia, es lo que los testigos de Jehová le llaman la bondad inmerecida. Y hay que tener mucho cuidado con esa expresión bondad inmerecida, porque eso transmite la idea de que no importa lo que usted haga, usted no se lo merece. Usted no se lo merece. Y eso es lo que está transmitiendo la idea de culpabilidad entre muchos testigos de Jehová. Que no importa lo que ellos traten de hacer a favor de Jehová, ellos nunca estarán a la altura de lo que Jehová espera de ellos. Por lo tanto, siempre va a haber como un sentimiento de culpabilidad en el testigo de Jehová. Que esas son las razones de tantas depresiones
y tantos problemas entre los testigos. Así que debemos tener cuidado. Pero resaltando nuevamente el asunto que tiene que ver con la bondad inmerecida, en este caso la gracia de Dios a través de Jesucristo. Por la gracia de Jesucristo ellos estaban siendo salvos. Ya no estaban siendo salvos por medio de la ley. Por lo tanto, ya no era necesario la circuncisión. Ahora bien, cuando ellos consideraron la ley entera y empezaron y se comunicaron con la congregación cristiana, qué cosas en la ley prevalecían aparte de lo que es la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces ahí ellos resaltaron esto. Ellos dijeron, pues entonces no le queremos imponer ninguna carga, salvo simplemente abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, o sea, la idolatría, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. La carne de animales estrangulados, obviamente, fueron animales que no fueron debidamente degollados. El degüello es cuando se derrama la sangre debidamente del animal, se vacía el cuerpo y entonces ahí usted puede preparar la carne debidamente para poder comerla. En el caso de la carne estrangulada o comidas estranguladas o alimentos estrangulados, se está refiriendo a alimentos preparados con sangre. Una morcilla, por ejemplo, de sangre. Pero hay animales que se preparan y no son debidamente degollados y todavía tienen sangre en su carne y los preparan y algunas personas se lo comen así. Entonces, y esa es la razón por la cual muchas personas a veces evitan comer ciertos tipos de carne puesto que retienen la sangre, y hay otros que prefieren otros tipos de carne puesto que no tienen no retienen la sangre, como por ejemplo ciertas carnes blancas y pescados y cosas así. Pero en realidad ya eso es un asunto que hasta el cuerpo gobernante ha dicho que se trata de un asunto de conciencia. Pero con respecto a la transfusión de sangre, la Biblia no menciona absolutamente nada, directa ni indirectamente, que tiene que ver con la transfusión de sangre. Y eso es lo que hace que muchos testigos de Jehová, a través de lo que menciona el cuerpo gobernante, no, pues la Biblia no dice nada, simplemente absténgase de sangre, punto, ya. Mira, absténgase de sangre. ¿Qué otra explicación más que esa? ¿Necesita más explicación? Abstenerse de la sangre. Eso está claro, ya. Eso es como decir, acéptalo y cállate. Pero no van directamente a lo que decía la ley de Moisés con respecto a esto que dijo el apóstol Pedro y los demás apóstoles. O sea, recuerden que surgió una controversia relacionada a la aplicación de la ley de Moisés con respecto a la circuncisión. Y es por eso que ellos tuvieron que reunirse para considerar la ley de Moisés y qué cosas de la ley de Moisés continuaban vigentes en la congregación cristiana del primer siglo. Entre las cosas de que continuaban vigentes en la congregación cristiana del primer siglo estaba el abstenerse de sangre. Ahora bien, ¿qué cosas de la ley de Moisés mencionaba las transfusiones de sangre? Bueno, en Génesis capítulo 9, versículo 4, Levítico 7:26, pueden apuntarlo. Génesis 9:4, Levítico 7:26, Levítico 17:11, Levítico 17:13, Levítico 17:14. Hasta ahí, hasta ese momento, se estaba resaltando el hecho de no consumir sangre como alimento. Había que degollar al animal, tenía que derramarse esa sangre. No podía consumirse sangre como alimento. ¿Ok?
Ahí vemos el primer punto. Ahora, Números 35:12 y Números 35:33 resaltan el asunto de hacerse culpable de asesinato. Hacerse culpable de la muerte de un ser inocente. En ese sentido, si usted es culpable de la muerte de un inocente, usted es culpable de sangre. ¿Ok? En una ocasión, en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 19, hubo personas que sacrificaron sus vidas, murieron a causa de o protegiendo un pozo de agua. Al rey David, una vez que estaba en guerra, le quisieron entregar agua de ese pozo. ¿Y qué fue lo que dijo David? Que no iba a tomarse la sangre de estas personas. O sea, como diciendo, por causa de ese pozo muchos murieron. ¿Cómo voy yo a tomarme la sangre de estas personas? En otras palabras, ¿cómo voy yo ahora a tomarme el agua? O sea, debería yo tomarme la sangre de estas personas. O sea, él consideró que él estaba tomándose la sangre de otros seres humanos cuando le quisieron dar de beber de un pozo, por lo cual muchos considerados héroes habían muerto. Así que simplemente se abstuvo de tomar agua de ese pozo. Dice, porque por culpa de ese pozo muchos hombres murieron. A causa, no por culpa, pero a causa de ese pozo muchos hombres murieron. Así que él no quería tener nada que ver con eso. Yo no voy a tomar de esa agua, porque yo no quiero hacerme partícipe, ni siquiera indirectamente, por la muerte de aquellos que trataron de proteger o lucharon por ese pozo. O sea, en otras palabras, la Biblia es clara cuando menciona que nosotros debemos abstenernos de la sangre, de ser culpables de sangre. ¿Qué cosas menciona la Biblia en cuanto a ser culpable de sangre? Comerla o hacerse culpable de un asesinato o cómplice de la muerte de seres inocentes. En ese sentido, usted es culpable de sangre. Por lo tanto, ¿qué fue lo que dijo el apóstol aquí en el capítulo 15 del libro de los Hechos? Que entre las cosas de la ley de Moisés que continúan vigentes en la congregación cristiana está, pues, abstenerse de sangre, abstenerse de la idolatría, abstenerse de las carnes estranguladas, abstenerse de ser culpable del asesinato, evitar el asesinato, directa o indirectamente, evitar hacerse cómplice de la muerte de seres inocentes y evitar la inmoralidad sexual. Esas son las cosas que menciona la Biblia con respecto a abstenerse de la sangre, de la inmoralidad sexual, del alimentos con sangre, del asesinato o la complicidad de la muerte de seres inocentes y de la idolatría. Cuando los apóstoles mencionaron eso, ellos lo que quisieron decir es que esta es la única porción de la ley de Moisés que continúa vigente en la congregación cristiana. Por todo lo demás, nosotros vivimos según la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Ahora sí, la Biblia es clara. Ahora pregunto yo, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido mencionan los testigos de Jehová que la transfusión de sangre aplica esto? O esto aplica también, quise decir,
a las transfusiones de sangre. ¿Qué tiene que ver esto con una transfusión de sangre? Dios es vida, Jesucristo es vida. La ciencia y la medicina moderna ha hecho todo lo posible por mejorar la calidad de vida en lo que tiene que ver con la ciencia médica. La ciencia médica. Su trabajo es especialmente mejorar la calidad de vida, salvar la vida y mejorar la calidad de vida. Entre los descubrimientos que ha hecho la ciencia médica está la transfusión de sangre para salvar una vida. Pero los testigos de Jehová, malinterpretando este texto, dicen que eso también incluye las transfusiones de sangre. Y bajo esa interpretación y entendimiento de la Biblia, en este punto, entonces se han atrevido a imponer eso como doctrina. Y por dicha razón, miles y miles y miles de testigos de Jehová han muerto. ¿Notaron el punto? Así que simplemente consideren eso. Si usted todavía cree que la transfusión de sangre está prohibida por la Biblia, esa es su conciencia, allá usted. Pero si su conciencia está basada realmente por lo que dice la Biblia y usted dice, nada me impide aceptar la transfusión, la Biblia tampoco lo condena a usted. Lo que está escrito no lo condena a usted. Punto. Todo es doctrina impuesta por el cuerpo gobernante. Ahora, si usted por dicha conciencia acepta la transfusión de sangre, usted está corriendo el riesgo de ser expulsado de la congregación y según el cuerpo gobernante, cuando venga el Armagedón, Dios te va a matar. Porque eso es lo que ellos dicen, que si usted sigue lo que dice el cuerpo gobernante, pues usted va a vivir, pero si usted tiene alguna duda en cuanto a lo que dice el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, pues usted se está rayando en la apostasía. Y si usted se atreve a hacer una expresión o actuar en contra de lo que dice el cuerpo gobernante, usted es un apóstata. Y por lo tanto, Dios, Jehová, te va a matar. Miren cómo empiezan a causar miedo y terrorismo mental. Ellos empiezan a manipular a la gente con terrorismos mentales armagedónicos. Eso es terrorismo mental armagedónico. Para simplemente mantener el control y la manipulación de sus creyentes. Así que piense en eso, analice esos textos, lea el libro de los Hechos completos, capítulo 15 especialmente, y si usted tiene la traducción de Nuevo Mundo, vaya a Génesis, capítulo 9, versículo 4, Levítico 7:26, Levítico 17:11, Levítico 17:13, Levítico 17:14, Números 35:12, Números 35:33, Primera de Crónicas 11:19, Jeremías 2:34. Hasta ahí, hasta ese momento, eso es lo que tiene, es de eso es que habla la ley de Moisés. Esas son las partes que tienen que ver con lo que es sangre, que toca la ley de Moisés, más ciertos asuntos que tienen que ver con siervos del pasado. Todo lo demás es lo que se menciona en el libro, en el Nuevo Testamento, por decirlo así, en las escrituras griegas, aunque hay también otros textos de la Biblia como Génesis 4:10, Proverbios 6:17, Ezequiel 3:18, que tienen que ver con el Antiguo Testamento, y hay otros textos más que también resaltan este asunto que tienen que ver con la sangre. Pero definitivamente no hay ninguna parte en la Biblia que sugiera que la transfusión de sangre es un pecado contra Dios. Al contrario,
Bueno, queda de usted. Buenas noches.